Su palabra en Apocalipsis capítulo 4 versículo 11 nos dice lo siguiente: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, de recibir el honor, de recibir el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Escucha un amén en este lugar. Dile a la persona que tiene a su lado: tú eres creación de Dios. Y es más, hermosa creación de Dios. ¿Cuántos lo creen? Y ahora mire lo que dice este cántico. Este cántico que entonamos aquí en este lugar. Que Dios es poderoso, que Dios es grande. Y decimos: Señor, ¿quién sino el Señor? Y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿y quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son, Dios poderoso. Tú gobiernas la creación con tu palabra, Señor. Exaltamos, Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltamos. Y con la mejor ofrenda de aplausos exaltamos a Cristo. Vamos fuerte con esas palmas. Oh, sí. Te alabamos, Señor. Vamos a levantar tu voz y decláralo. Si tú eres Señor, las estrellas creó y su luz limitó. Que si tú eres Señor, sol y luna formó, movimiento les dio. Y que si tú eres Señor, hace la lluvia venir, truenos rugir. Sus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltamos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor. Siempre y siempre. ¿Cuántos exaltan el nombre de Cristo? Oh, sí, Señor. Dile una vez más así: si no eres Señor, has soñado en volar, me salvará. Si no es Señor, enviar al pecador con su sangre y amor. Si no es Señor, puede dar vida y salvar por una cruz. Sobras grandes, solo Dios poderoso.
llenas todo tu Señor, te exaltamos. Siempre y siempre, oh Dios. ¿Cuántos se saltan el nombre de Cristo? Y declaramos cantando que todo es de Él. Díselo. Todas las cosas vienen de ti y por ti. Obran yo soy. Decláralo. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, obran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltamos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltamos. Por siempre y siempre, oh Dios, te exaltamos. Por siempre y siempre, oh Dios. Oh sí, Señor. Por siempre y siempre, oh Dios. Le damos ese aplauso fuerte al Rey. A ese Dios grande y poderoso. Dáselo mucho más fuerte a Él. Dáselo con gritos de júbilo. Dios, tú y yo como hijos, como herederos, como coherederos en Cristo, de todo lo que Dios nos ha dado para que disfrutemos aquí en esta bendita tierra. Nos ha dado salvación. Y hoy no es casualidad que tú y yo estemos en este lugar. Dios es soberano, Dios es grande, Dios es poderoso. Su amor es eterno. Y de todo lo que Él nos ha entregado es para que lo disfrutemos aquí en esta tierra. Cada día disfrutamos de su salvación en Él. Nos levantamos, abrimos nuestros ojos y decimos: Señor, gracias. Aunque muchas veces se hacen tan cortas nuestras palabras, para agradecerle a Él y decirle: Dios, gracias. Muchos decimos: Señor, recuerdo aquellos tiempos cuando tú trajiste sanidad a mi vida, cuando tú quitaste esta dolencia de mí, cuando tal vez estaba pasando por una situación tan difícil que no encontraba salida, y tú la diste. Me diste los instrumentos, me diste las herramientas para hacerlo. Yo no te amé a ti primero, Señor, tú me amaste a mí primero. Tú me trajiste con esas cuerdas de amor. Y hoy podemos decir: soy sano, soy libre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque así Él lo ha querido. Y este cántico me lleva a mí por un momento a pensar en todo lo que ha hecho conmigo, en todo lo que ha hecho contigo, en todo lo que ha hecho con su iglesia. Simplemente por amor. Simplemente por amor. Oh Señor, vamos, levanta tu voz, adórale a Él, digno eres tú. Dile: Señor, gracias, 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 oh Cristo.
por lo que tú hiciste por mí, Señor. Gracias. Victorioso eres tú, Señor. Vamos fuerte con esas palabras. Dilo así conmigo. Victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvos soy. Por tus llagas salvos soy. Vamos, dilo. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas salvos soy. Por tus llagas salvos soy. Dilo. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertad. Vamos a declararlo. Dilo así. Soy sano, soy libre en Jesús. Allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Una vez más, dilo. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. Estoy seguro. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. ¿Cuántos están seguros de esto? Y a ti te damos gloria, Señor. Y declaramos una vez más, decláralo. Y tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Por tus llagas sanos. Una vez más, decláralo. Y tú, victorioso Salvador, Digno de adoración. venciste A la muerte en la cruz. Por tus llagas sanos soy. Por tus llagas y no daremos gloria a nadie. Y no daremos gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has Venido a libertad. Dice, Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. dice, soy sano, Soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. ¿cuántos dicen amén a esto? Todo lo que Cristo Jesús hizo allí en esa cruz, venció la enfermedad, nos ha hecho libres y somos libres. ¿Cuántos lo creen? Libres en Cristo Jesús, amén. Ha derramado de ese amor eterno, de ese amor incondicional, de ese amor único del que tú y yo no conocíamos. Él cargó con nuestras transgresiones, Él cargó con nuestros pecados, Él cargó con nuestra culpa, y todo lo llevó allí a esa cruz. Y hoy, libres en Cristo, decimos, gracias Señor por tu sanidad, gracias Señor. Oh sí, mi Rey, oh sí, Señor.
y vamos a cantar y a declararlo. Soy libre Oh, en sí, Jesús. Fue allá en Señor. aquella cruz que venció la Dilo enfermedad. así. De la gloria y el poder me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que venció la enfermedad. Libre, libre, libre. Si la gloria y el poder me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Una vez más decláralo. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que te venció la enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tomado con su mano, he recibido sanidad. Oh Señor, dale ese aplauso fuerte a Cristo. Si son para Él, dáselo mucho más fuerte en esta mañana. Dáselo con gritos de júbilo. ¿Y por qué no decirle al Señor con todo nuestro corazón? Damos honor a ti. Damos honor a ti, Creador de vida, eres tú. Cántalo con todo su corazón y dile: damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es algo maravilloso que damos amor al único digno, aquel que nos ha dado vida, vida en abundancia, aquel que cuando nadie veía en nosotros lo que Él pudo ver en nosotros. Cristo nos ha amado y decimos: Señor, gracias te damos, Padre. Gracias por tu palabra. Hoy nos deleitamos, nos gozamos con este banquete, con esta porción de alimento que nutre nuestro espíritu, que nos edifica, Señor. Padre, que nos levanta. Asimismo, Padre, gracias. Solo decimos gracias en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús. A ti te sea toda la gloria, alabanza y adoración. Amén y amén. Aplauso fuerte al Rey. Nuevamente este lugar. Le invito a que pueda tomar asiento. Gracias por cada persona que hoy ha venido con un ardiente deseo en su corazón de poder ser edificado en la verdad presente, de poder ser edificados en esta gracia que Dios nos ha otorgado. Así que nada, solamente el poder darle gracias al Padre Celestial, porque usted viene a este lugar no por ser domingo, sino que viene a este lugar porque sabemos que nos vamos a reunir como familia en Cristo Jesús, para poder expresar todo lo que el Padre ha colocado en nuestras vidas. Así que el Padre ha colocado en su vida verdades celestiales, talentos, habilidades y muchas cosas más que como iglesia necesitamos el poder expresar para ir madurando hasta la estatura del varón perfecto. Y hoy vamos a hablar un poquito acerca de la generosidad. ¿Qué es ser una persona generosa? ¿Por qué la generosidad es una expresión de amor? ¿Y por qué el Padre
es el primero que nos ha dado ese ejemplo. Así que tiene como título esta palabra: la generosidad no comienza con la abundancia de bienes materiales. Di conmigo: la generosidad no comienza con la abundancia de bienes materiales, sino que la generosidad comienza con un impulso espiritual que anhela expresarse materialmente. Es decir, la palabra generosidad, como vimos en algunos servicios anteriores, tiene que ver o está compuesta por dos palabras: generus, que significa linaje, estirpe, nacimiento, y tiene que ver con un sufijo que significa osus, que significa abundancia, y que tiene que ver con la abundancia de la naturaleza de la cual usted y yo portamos. En las Escrituras, la generosidad es un sinónimo de amor. Estoy haciendo un recuento de las palabras que hemos visto en domingos y viernes anteriores. Entonces, la palabra generosidad es un sinónimo de amor. Diga conmigo: amor. Y vemos que la palabra amor es una expresión de la generosidad. Y el amor de Dios se expresa en generosidad. Él nos dio ese ejemplo. Y creo que uno de los versículos más conocidos a nivel mundial es Juan 3:16. Juan 3:16, que creo que todo el mundo se lo sabe de memoria. Y si no se lo sabe, le queda como tarea para que pueda aprendérselo y para que pueda escudriñarlo. Porque una cosa es que usted se aprenda el versículo bíblico, y otra cosa es que usted pueda ver, vivir ese versículo, que pueda expresarse ese sistema del Padre. Eso que dice el versículo pueda expresarse en cómo funciona. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Encontramos la expresión del amor, el amor del Padre tan grande por la humanidad. Y la pregunta en esta mañana es, como siempre lo he dicho: ¿qué vio el Señor en la humanidad para poder expresar ese amor? Y la respuesta es: Dios no vio nada en la humanidad que lo cautivara a expresar ese amor. Porque la humanidad estaba perdida, viviendo en sus pecados, en sus delitos, en sus pensamientos tendientes a hacer el mal día tras día. Así que Dios no vio nada en la humanidad. Lo único que vio es que si esa humanidad, si Él no hacía algo, se perdía. Y a eso es lo que nosotros llamamos gracia. Gracia es favor inmerecido. Es un regalo que usted y yo no merecíamos, pero el Padre así lo quiso. El Padre nos dio esa salvación. El Padre quiso regalarnos esa salvación a través de la manifestación del amor, a través de su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz, resucitando por usted y por mí. ¿Estamos? Ok, estamos bien. Ahora bien, si no hay generosidad, no puede haber amor, aunque muchas veces pueden verse formas de generosidad sin amor. ¿A qué hago referencia? Al libro 1 de Corintios, capítulo 13, versículo del 3 en adelante, que nos dice lo siguiente:
y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, diga conmigo, de nada me sirve. De nada me sirve. ¿Alguna vez usted ha expresado ese amor así? Que haces cosas y cosas y cosas, pero no hay amor en su corazón. Con Dios no es así. Con Dios sí hay amor, y Él expresa esa generosidad a través del amor por la humanidad y por sus hijos. Así que en esta mañana nos vamos a referir acerca de aquella generosidad que es la expresión de esa naturaleza que portamos y la abundancia de la vida de Cristo en cada uno de nosotros. Así que la generosidad también es esperanza. Dice que el espíritu generoso se despierta en los hijos de Dios por la esperanza a la cual pertenecen. Si nosotros sabemos como hijos de Dios que todas las cosas son de Él, por Él y para Él, entonces usted va a saber que solamente somos administradores de su gracia, administradores de su grandeza, administradores de sus talentos, dones y habilidades, porque son de Él, de la familia, porque la familia es de Él. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 nos dice lo siguiente: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó a su gloria y excelencia. Cuando usted sabe que todo es de Dios, entonces como hijos de Dios podemos expresar esa generosidad, cualquiera que sea nuestra situación. Cualquiera que sea la situación, usted puede expresar generosidad. Nos hemos encontrado con personas a lo largo de la vida cristiana que tienen un pensamiento, y el pensamiento es: pastor, cuando yo tenga, voy a expresar generosidad. Cuando mi situación económica cambie, ay, pastor, usted verá que va a ser el primero en que va a ver esa generosidad en mi vida. Ahorita no, pero cuando tenga, expreso generosidad. Escúchame bien, y no estoy hablando de dinero, y no estoy hablando de ofrenda. Estoy hablando acerca de una actitud que nace de nuestro interior y que tiene que manifestarse como hijos de Dios, porque somos portadores de esa naturaleza divina. Pregúntale a la persona que tiene a su lado: ¿cuál es la actitud suya con respecto a la generosidad? Dile: por su cara sé cuál es tu generosidad. Dile: mi cara es así, yo no tengo la culpa. Hermosa y preciosa, como dicen los niños en Iglequí. Ok, dejémoslo de ese tamaño. Ahora, Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo del 6 en adelante nos dice: pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno como propuso en su corazón. Subraya esa palabra: propuso en su corazón, no con tristeza. Yo soy de las personas que creo que si usted le va a dar algo a una persona, que si usted va a demostrar generosidad con una persona, no puede hacerlo con tristeza. Mejor no manifieste esa tristeza.
que usted va por la calle, ay pobrecito, mire cómo está, yo voy a darle alguito. Eso no es de un hijo de Dios. Ninguno de nosotros tiene que sentir tristeza por otra persona. Tiene que sentir compasión, amor por esa persona, pero no tristeza ni mucho menos lástima. No con tristeza ni por necesidad. Ni por necesidad. Es que voy a dar esto para que Dios me multiplique. Ese es un concepto errado en los hijos de Dios. Porque Dios ama al dador alegre. Cuando usted se levante, ha de saber que Dios le dio ese día. Y Dios no tiene tristeza al darle cada día de su vida. Si Dios nos da ese ejemplo, no con tristeza, sino con gozo y con alegría, usted puede ir al libro de Génesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, donde puede ver cómo Dios, cada cosa que Él creó, lo supervisaba y decía, esto es bueno en gran manera. No lo hizo con tristeza, sino con gozo y con alegría, y dijo, esto es bueno en gran manera. Porque Dios ama al dador alegre, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Los hijos de Dios, como somos portadores de una naturaleza divina, entonces manifestamos esas buenas obras no para ser salvos, sino como consecuencia de que ya somos salvos. Así que esa gloriosa generosidad nos permite activar también algo muy importante que se llama honra, y nos impulsa a ser hospedadores, participantes de unas oportunidades eternas que Dios nos ha dado. Mire lo que nos dice la palabra. Hebreos capítulo 13, versículo del 2 en adelante, dice: no os olvidéis de la hospitalidad, porque por aquella algunos sin saberlo hospedaron ángeles. Acordaos de los presos como si estuviera preso juntamente con ellos, y de los maltratados como que también vosotros estáis en el cuerpo. Dios nos brinda día tras día oportunidades eternas para expresar esa generosidad, para expresar esa naturaleza que portamos, para expresar esa naturaleza que el Padre nos ha dado, que nos ha regalado. Mateo capítulo 25, versículo 35 en adelante nos dice: porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Amada iglesia, constantemente Dios nos está dando oportunidades para manifestar esa generosidad. La pregunta en esta mañana es: ¿estamos aprovechando las oportunidades que Dios nos está dando cada día? ¿Estamos aprovechando esas oportunidades a diario? Oído a esto. En el libro Primero de Reyes, capítulo 10, versículo del 4 en adelante, nos habla acerca del reinado de Salomón. Y ese reinado tuvo tanta fama que llegó a otras naciones. Y una reina, la reina de Saba,
se dirigió a ese lugar para conocer si era realmente cierto lo que sus oídos escuchaban acerca del reinado de Salomón. Hombre sabio, poderoso, lleno de sabiduría, de riquezas, de inteligencia, del temor del Señor. Y dice la palabra, pero antes de eso déjeme hacerle una pregunta, y es: ¿necesitaba Salomón que la reina de Saba fuera a su reinado? Ella llevaba presentes. Ella llevaba camellos cargados con suficiente oro, piedras preciosas y todo lo que abundaba en su nación. ¿Necesitaba Salomón de esos regalos de esa reina? Claro que no. Pero ella sí necesitaba demostrar generosidad. Pero ella sí necesitaba ir donde ese hombre a decir: he escuchado que tu reinado es poderoso. Y dice la palabra que cuando ella vio el reinado de Salomón, que cuando vio cómo las personas que le acompañaban, sus vestidos, lo que comían, las casas de ellos, se quedó asombrada. Mi hermana, iglesia, cuando usted ve a una persona generosa, ha de saber que así también son sus hijos. Sí, porque a veces hay personas generosas hacia afuera, pero en su casa como que hay algo que no concuerda. Generosos hacia afuera, gastadores hacia afuera, con sus amigos, con sus amistades, pero la esposa le pide para un par de zapatos y lo primero que dice el esposo es: no hay. Espere hasta la quincena o hasta el fin de mes. ¿Habrá algo que no concuerda en ese estilo de vida? En Salomón, lo que él decía, hacía y reflejaba era generosidad, era sabiduría, prosperidad, tanto en su vida como en las personas que le acompañaban. ¿Ok? Ahora sí vamos a comenzar. Eso era un preámbulo. Así que la generosidad no comienza con la abundancia de bienes materiales que posee, sino con un impulso espiritual que anhela expresarse materialmente. Y dice la palabra del Señor: ¿cómo anhela usted ser conocido? ¿Como una persona dadora o como una persona que retiene más de lo que debe? ¿Cómo desea usted ser conocido por sus hijos, por sus nietos, por las futuras generaciones? Usted y yo debemos ser buenos administradores de los que Dios coloca en nuestras manos. Amada iglesia, hay un pensamiento que durante años, casi 11 siglos, el hombre estuvo atesorando en su mente, y es: Dios es un Dios grande. Dios es tan grande, pero tan grande que necesitamos construirle un edificio grande. Y ese pensamiento en la vida de las personas le llevó 11 siglos. Después surgió otro pensamiento, y es: Dios está lejos.
Dios es tan grande, está lejos, que ahora Dios ha decidido habitar en mi corazón. Entonces Dios está en mi corazón. Y algunos dicen, Dios está en mi corazoncito. Mi Diosito está en mi corazoncito. Es mío, solamente mío. Eso yo nunca se lo enseñaría a un niño. Dios es grande. Dios está en todo lugar. Dios también está en mi corazón. Mi hermana iglesia, Dios es tan grande que se ocupa de todo el universo, de todos los problemas del universo. Pero Dios está tan cerca de nosotros y está en nuestro corazón, que también se ocupa, está pendiente de nosotros, porque ni un solo cabello cae de mi cabeza sin que Él lo permita. Así que las personas que tenemos poco cabello, no se aflija, no se acompleje, diga, es la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha hecho con una mente brillante. Si hay gente que se aflige por eso. Amada iglesia, Dios es un Padre que se ocupa de todos nosotros, que se ocupa del universo. A ver, es un dilema muy tremendo que los padres trabajen de sol a sol y cuando vayan a la casa se ocupen de las necesidades de sus hijos. El hombre quiere explotar. Pero Dios es un Dios grande, que no solamente es tan grande, sino que está tan cerca y está en nosotros, que Él se ocupa de los problemas del universo y se ocupa también de nuestras necesidades. Y eso necesita conocer nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra familia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Usted como hombre no puede hacer eso. Usted como mujer no puede hacer eso. Pero Dios sí lo puede hacer, porque Dios es Dios. Y porque Dios es Padre. Y la Biblia dice que Dios es Padre celestial. Y porque Dios actúa y gobierna bajo sistemas. Hay muchas verdades que hemos hablado y que necesitamos realmente como hijos de Dios conocer cómo funcionan esos sistemas. Usted sabe que Dios nos ha hecho nacer de nuevo, pero ¿cómo funciona eso? Usted sabe que Dios nos ha perdonado, pero ¿cómo funciona ese perdón? Usted sabe que Dios nos ha dado salvación, pero ¿cómo funciona ese sistema de salvación? Usted sabe que Dios nos ha justificado, pero ¿cómo funciona ese sistema de justificación? Usted sabe que Dios nos ha dado, ¿qué nos ha dado Dios? Que ya se me olvidó. Ayúdeme. Todo. Pero ¿cómo funciona ese sistema de todo? Porque muchas personas se conforman solamente, Dios me salvó. ¿Pero qué? ¿Cómo funciona esa salvación? ¿Cómo funciona ese sistema de salvación? No es que Dios me perdonó, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo se hace efectivo en usted? ¿Cómo hago para vivir ese sistema de salvación, de perdón, justificación, redención? Necesitamos conocerle a Él. Amada iglesia, Dios tiene la capacidad de entendernos. De hecho, Él nos entiende en todo. Y cuando usted ora a Dios y usted dice como que Dios no me contestó, Dios siempre contesta. Lo que pasa es que a veces Dios dice sí o dice no. Y cuando usted piensa que Dios a toda la oración le va a decir que sí, y Dios como que se queda callado, eso quiere decir que usted oró mal, que necesita ir
arrepentirse y decirle: Espíritu Santo, dime cómo realmente necesito orar. Así que necesitamos saber cómo funcionan los sistemas que Dios ha colocado aquí en la tierra. Hoy estábamos teniendo unos problemas con el sistema de audio. Hace 8 días tuvimos un pequeño problema con el sistema de la energía. Y no sé qué va a suceder el próximo domingo. Yo espero que nada más. Pero necesitamos saber cómo funciona ese sistema. Dios actúa a través de esos sistemas. Todo nuestro cuerpo está conectado por sistemas. No es que Dios un día se levantó y diga: a ver, ¿cómo está el dedo gordo del pie? A ver, ¿cómo estás? ¿Qué te hace falta? ¿Estás bien? No, Dios no es así. Dios actúa por sistemas. Y nosotros como hijos de Dios necesitamos conocer esos sistemas. ¿Cómo funcionan? Dios primero crea sistemas y luego define el propósito. El primer día Dios hizo, separó las tinieblas de la luz. Segundo día Dios separó las aguas. Y el tercer día, y el cuarto día, y el quinto día, y el sexto día. Y luego hizo al ser humano, al hombre. ¿Se imagina usted que Dios hubiera hecho primero al hombre y luego comenzaba a hacer las demás cosas? Entonces el hombre le diría: Señor, ¿y por qué tú no haces que salga el sol primero de ese lado y luego de este? Padre, a mí me parece que ese árbol como que no está bien. ¿Por qué no lo haces de esta manera? Padre, a mí me gustaría que las manzanas no fueran rojas, verdes, sino que fueran fucsias. Dios es sabio cuando hizo al hombre en el último día. Ayer hablando con mi esposa, yo le decía: amada, ¿usted sabe por qué Dios hizo a la mujer de último? Y ella, como Salomón, con respuestas sabias, me dijo: es que Dios primero hace el bosquejo y luego se hace la perfección. Ya. Yo pensé que era por otra cosa. Porque si Dios hace a la mujer primero que el hombre, caos total. Diga conmigo: caos total. No, mentira, no diga eso. Así que fe es tener confianza en un sistema que nosotros creemos que funcione. Esta mañana usted se levantó, se desperezó y fue a la ducha, abrió la llave y salió ese sistema del agua. Usted no primero oró: Padre, manda el agua, Señor, que necesito bañarme. No, usted fue confiado, saber que cuando abría la llave salía de esa ducha agua. Usted fue, se levantó esta mañana, le dio al interruptor, se prendió la luz porque usted confía que ese sistema eléctrico funciona. Hoy tengo como hasta las 12. Usted dice: uy, estoy despertando el sistema digestivo en usted para que pueda ver qué va a almorzar. Sistemas. A ver, hay un pasaje que siempre me ha llamado la atención. Dentro de muchos, ese me ha llamado la atención. Y está en 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 en adelante. Aquí los hermanos me tienen cuento porque a mí me gustan los pasajes largos. A algunos no les gustan los pasajes largos. 2 de Corintios capítulo 8,
versículo del 1 adelante, que nos dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Estudie esta tarde, que usted vaya a su casa, tómese el trabajo de mirar por qué la iglesia de Macedonia es tan espectacular. Está la iglesia de Corintios, que hablaban en lengua, que echaban fuera demonios. La iglesia de Corintios que sanaba, que había un despliegue de poder del Señor. Pero está la iglesia de Macedonia, que es la que más me impacta. Y dice que en gran prueba de tribulación. En gran prueba de tribulación. ¿Cómo estaban? Pregunto en esta mañana: ¿hay alguna persona en este lugar que está en gran prueba de tribulación? Está como en la iglesia de Macedonia. Dice, la abundancia de su gozo. A ver, ¿quién en prueba de tribulación tiene abundancia de gozo? ¿Quién que sea tribulado tiene abundancia de gozo? Y dice, y de su profunda pobreza abundaron en riquezas de generosidad. ¿Quién en medio de la escasez, de la pobreza, tiene abundancia de riqueza y generosidad? Eso no puede ser si el sistema del mundo te rige. Pero si los sistemas de Dios rigen nuestra vida, entonces usted ha de saber que por dura que sea la situación no lo gobierna usted. En usted hay una vida superior que lo gobierna, y se manifiesta la vida del Hijo. Y cuando se manifiesta la vida del Hijo, entonces el que tiene al Hijo lo tiene todo. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Quítese por un momento de su cabeza que estoy hablando de diezmo u ofrenda. Por un segundo quítese ese pensamiento. Porque siempre que hablamos de generosidad, ya va a hablar de plata. Hoy no voy a hablar de plata. Me gustaría, pero no. Hoy voy a hablar de generosidad, de la aptitud. Este mes que viene es mi aptitud en todas las áreas. Han dado conforme a sus fuerzas. Ha de saber que cuando usted viene a este lugar a depositar una ofrenda, lo que usted viene a dar es a depositar fuerzas. En el pueblo de Dios no hay gente tacaña. Abundaron los amenes. Bueno, será en otra iglesia. En otra iglesia no hay gente tacaña. Los de la otra iglesia dijeron amén, estos no. Los hijos de Dios, en la iglesia no hay gente tacaña. Hay gente débil y gente fuerte. Gente débil y gente fuerte. Porque cuando usted viene a dar una ofrenda, lo que usted está depositando es fuerza. Su fuerza. Hay mucha gente rica, pero débiles espiritualmente. Pues doy testimonio que con un gran agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Me da la impresión de que el apóstol Pablo no quería, por ver la situación que había en Macedonia, pero los macedonios dijeron: nosotros queremos participar de ese servicio para los santos. Y no una vez, sino muchas veces, porque dice con grandes ruegos.
permítenos participar en medio de la escasez, en medio de la tribulación. Queremos participar de ese sistema. Porque hemos entendido que la generosidad es un sistema de dar y recibir. Hemos entendido que la generosidad es un sistema de dar y recibir, dar y recibir, dar y recibir. Así funciona todo en la vida, dar y recibir, dar y recibir. El Padre nos dio a su Hijo y cosechó una iglesia tremenda. A ver, póngase la mano aquí en su vientre, un poquito más arriba, en el esternón acá. Haga conmigo así. Otra vez. Cuando usted hace eso, usted está tomando en su vida oxígeno. Respiramos y exhalamos. Cuando una persona está viva, hace ese ejercicio, respira y exhala. Cuando una persona está muerta, ni respira ni exhala. Cuando una persona está viva, ella da y recibe. Da y recibe. Cuando una persona está muerta, ni da ni recibe. Y esa es la naturaleza del Padre Celestial. Dice que el Padre, al crear el ser humano, sopló aliento de vida. Amada iglesia, como hijos de Dios, necesitamos comprender que Dios actúa por medio de sistemas. Cuando usted está tomando oxígeno, está tomando oxígeno espiritual también. Aquí hago referencia que cuando usted se alimenta de Cristo, usted está tomando. Pero cuando usted comienza a dar lo que Cristo le ha dado, está exhalando. Significa que su vida, valga la redundancia, tiene vida en Cristo Jesús. El dar y el recibir es generosidad, significa vida. Ahora, conozco muchas personas que son muy dadoras. Les encanta dar, les encanta servir, les encanta demostrar su generosidad, pero son muy malos en recibir. Se lo repito. Conozco personas que son muy buenas en dar, se desviven por demostrar esa generosidad, por ayudar al hermano y demás, por demostrar todas sus cualidades, talentos, habilidades y recursos. Son muy buenos para el dar, pero son muy malos para el recibir. Ahora, si yo no tomo oxígeno, si yo no respiro, diga conmigo, estoy muerto. Si yo no exhalo, estoy muerto. Si yo no doy, estoy muerto. Si yo no recibo, estoy muerto. ¿Me hago entender en esta mañana? Es tan importante el dar como el recibir. Así funcionan las cosas de Dios. Da y recibe. Se siembra y se cosecha. Si da espiritual, se recibe también material. Si da material, se recibe también material. Cuando yo voy a suponer que todos ustedes tienen carro y de último modelo, pero usted va por su calle y el carro se le varó. Usted no sabe nada de mecánica, así que lo que usted hace es bajarse y decir, a ver qué le pasó a ese carro.
Iba a 50 por hora, a ver qué le pasó. Abre el carro, mira la batería, comienza a darle golpecitos a la batería con alguna llave. Nada, nada. Y usted dice, ya sé lo que me hace falta. Padre, en el nombre de Jesús, que prenda ese carro. ¿Usted qué cree que va a prender? Si el carro funciona a través de un sistema, entonces usted dice, a ver, ¿qué le hago? Y como usted ya está cansado, utiliza la herramienta del colombiano. Va y consigue una piedra y le comienza a pegarle a todo. Y como no funciona, entonces usted dice, ahora sí, saco el aparatico, llamo al mecánico, el experto, y él sí me va a decir qué sistema del carro está fallando. Imagínese que un médico cirujano del corazón haga lo mismo. Está en una cirugía y dice, ese corazón no funciona, a ver qué hacemos con el bisturí. ¿Será eso posible? Claro que no. Necesitamos saber cómo funcionan los sistemas. Yo sé que usted es salvo, pero ¿cómo funciona la salvación en su vida? Yo sé que Dios nos ha prosperado con toda bendición celestial, pero ¿cómo funciona ese sistema en nuestra vida? Porque el pueblo cristiano a veces tiene muchas frases, y a veces utiliza muchas muletillas y frases de cajón. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero qué? ¿Cómo funciona ese sistema? Y todo me puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo funciona en mi vida? ¿Cómo funciona en la congregación? ¿Cómo funciona en mi familia? La gente solamente se queda con la frase bonita: soy salvo, pero ¿cómo? La gente solamente se queda memorizando. Y bueno es memorizar versículos, pero también es muy bueno decirle, bueno Señor, ¿cómo funciona ese sistema en mi vida? Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cómo funciona ese aleluya, gloria a Dios? Hermano, que Dios te bendiga, pero ¿en qué me va a bendecir? ¿Cómo es el sistema de Dios para bendecirme cuando Él ya me bendijo espiritualmente con todas las bendiciones celestiales? Pero ¿cómo funciona en mi vida? Eso es lo que necesitamos. ¿Cómo funciona el evangelio del reino en mi vida, en mi familia y en todo mi ser? Si no, se van a pasar los años, los meses, esperando que funcione, Pero como no entiendo lo que es el sistema de Dios, como no entiendo lo que Dios quiere darme a entender, el cementerio está lleno de gente que no entendieron los sistemas de Dios y que solamente dijeron, la verdad me hace libre. Pero ¿cómo me hace libre la verdad? ¿Cómo me hace libre la verdad? ¿En qué áreas la verdad me hace libre? En todas, pero tiene que haber un sistema como Dios actúa. Diga conmigo, necesito conocer. Esta mañana Dios me dio una tremenda lección. Estaba bajando la información a la tablet y la tablet nada que la recibía. Y yo decía, en última instancia me toca utilizar la herramienta del colombiano. Tengo a la mano un martillo, cada como 8 veces y nada que bajar el archivo. Y Dios mío, ¿y ahora qué voy a hacer? Me acordé que había ido a la configuración y tenía que habilitar una pestañita para que pasara toda la información del computador a la tablet. Sistema. Amada iglesia, si nosotros no conocemos los sistemas como Dios actúa, estamos entreteniéndonos en la vida cristiana. Yo sé que usted tiene nevera en su casa y que usted se beneficia de esa nevera, pero eso no quiere decir que usted sea una nevera.
Yo sé que usted viene a este lugar, pero necesitamos, más que venir a este lugar, necesitamos comprender el por qué venimos a este lugar. Algunos dicen, pastor, porque hoy es domingo. No. Pastor, es que la palabra dice como hay que congregarse como algunos tienen por costumbre, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cómo funciona ese sistema? Usted no puede estar en un lugar como esto, en una iglesia, como alguien sin expectativa, como alguien que no conoce realmente el por qué está asistiendo a un lugar. La nevera no es un organismo vivo, es un organismo muerto. Pero la iglesia del Señor es un organismo vivo que funciona a través de sistemas. Y necesitamos conocer cómo funciona la iglesia para poder impactar esta nación. Voy bien de tiempo, no se preocupe. Ahora activamos el sistema del aparato digestivo y usted sabrá que hay de almuerzo en su casa. La Biblia de las Américas, me gusta leer varias versiones. No me gusta encasillarme en una sola traducción. Efesios capítulo 1, versículo 18 nos dice lo siguiente: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados. En otra versión dice, es que los ojos de vuestro entendimiento sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo oraba para que Dios nos abriera los ojos del entendimiento para saber cómo es esa gracia funciona en nuestra vida. Cuando la palabra de Dios dice, cada uno dé conforme a lo que propuso en su corazón. Esa palabra propuso en su corazón significa que antes usted ha tenido una reunión en su interior. Que usted ha tenido una reunión en su interior con el Padre Celestial. Porque eso no se trata de cantidad, esto se trata de fuerza y debilidad. Significa que usted antes oró al Padre Celestial, tuvo una intimidad con Él y le dijo, Señor, aquí está mi fuerza. Entendamos qué significa dar y recibir. A ver, haga así. Respire y transpire. Así es la generosidad. Respire y transpire. Así es el dar y el recibir. Cuando una persona, a ver, haga así conmigo. Quédese así por 2 horas. Muertos sois que no resolláis. Así es toda aquella persona que da, pero que no recibe. Y así es toda persona que recibe, pero que no da. Esto es un sistema respiratorio, es un sistema espiritual que Dios nos da, el dar y el recibir. Porque las personas generosas tienen más habilidades, más conocimiento y son más sagaces en administrar las riquezas que Dios coloca sobre su vida. Entendamos que el dar y el recibir es vida. Vida. Entendamos que el dar y el recibir es vida. Es un sistema de vaciamiento, es un sistema donde nos vaciamos, sacamos para luego tomar oxígeno. Así funciona. Así funcionan las cosas de Dios.
Necesitamos tener un equilibrio en esos sistemas. Algunos dicen, no, como Dios está en toda parte, ¿para qué voy a la iglesia? Usted ya se fue hacia el otro extremo. Y otros dicen, no, pues como Dios está en mi corazón, pues ¿para qué voy a la iglesia? También se fue al otro extremo. La vida cristiana no consiste en extremos, consiste en un equilibrio en los sistemas que Dios nos ha entregado. Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Respiramos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono. Así funciona la vida, así funciona el dar y el recibir, así funciona nuestra vida espiritual. Dice la palabra que Dios sopló sobre Adán aliento de vida. Y termino con esto. Diga conmigo, gracias a Dios. Como hijos de Dios podemos tener en una congregación gente débil y gente fuerte. Por eso la palabra dice que los macedonios dieron más allá de sus fuerzas. Más allá de sus fuerzas. ¿Sabe qué? Me acordé. ¿Sabe cuál fue la ofrenda de la viuda? La ofrenda de la viuda fue que Jesús estaba viendo como mucha gente depositaba muchísimo. Pero la viuda depositó 2 blandas, 2 moneditas. Algunos dicen, ay, bueno, podrá echar 2 moneditas y el resto pues listo. No. Ella echó todo su sustento. ¿Sabe qué estaba diciendo? Echó toda su fuerza. Toda su fuerza. Y los demás echaron lo que les sobraba. Debilidad. Debilidad. Por eso en una congregación hay hijos fuertes y hay hijos débiles. Hijos que entienden el sistema de Dios e hijos que no entienden el sistema de Dios. Esa es la gran diferencia. ¿Usted entiende los sistemas de Dios? ¿Usted entiende por qué usted es redimido? ¿Por qué usted es perdonado? ¿Usted entiende la ley de la siembra y la cosecha? ¿Por qué funciona ese sistema? ¿Usted entiende por qué nos congregamos el domingo? ¿Usted entiende por qué predicamos la palabra? ¿Usted entiende realmente por qué Cristo fue dispensado en nosotros? ¿Entendemos generosidad? ¿Practicamos generosidad? ¿Entendemos cómo funcionan los sistemas de Dios? Fortalecido significa que nosotros vamos creciendo en fuerza conforme a la demanda que tengamos en la vida. Dice la palabra que los macedonios estaban en gran prueba, no en tentaciones. Las tentaciones vienen de la concupiscencia, de la carne. Pero las pruebas las produce el Espíritu para llevarnos a la madurez y a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Pero dice que los macedonios estaban en prueba, pero estaban con gozo y con alegría. Gozo y alegría es lo que veo en sus caras en esta mañana. Amada iglesia, yo no sé cómo decirle esto a usted con mucho respeto, cariño, amor, ternura, etcétera, etcétera, etcétera. A veces veo más gozo en un concierto que en los hijos de Dios que ya han sido salvos. No sé por qué.
Como si usted viniera acá y todo ese gozo que Dios nos ha dado, usted se lo guardara. Y cuando sale y atraviesa esas puertas, entonces ríen esto y aquello y demás. Yo digo, como que algo no anda bien en ese sistema. Usted viene a ese lugar con una cara así, como la mía, de limón, que no me río ni que me hagan cosquillas. Pero cuando salimos afuera nos reímos, hermano, ¿cómo está? Compartimos y demás. Pero cuando venimos a este lugar confundimos la santidad con la seriedad, la santidad con la religiosidad. Si no hay expresión de generosidad, lo que hay es religiosidad en la vida de una persona. Se lo repito. Si no hay generosidad en la vida de una persona, lo único que hay ahí es religiosidad. Apariencia. La religiosidad es apariencia. Preguntémonos qué hay en nuestra vida. Generosidad, porque entendemos los sistemas de Dios, cómo funcionan. Y la persona que tiene a su lado, el pastor no nos está regañando, nos está amando, nos está exhortando, nos está queriendo. Ni así se ríen. Bueno, bendito sea el Señor. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo le hacemos? Los hijos de Dios, entendidos en la verdad presente, y uno como pastor no debería estar cada mes diciéndole a la gente, aplica la ley de la siembra y la cosecha. No, porque eso es algo que brota en nuestro interior. Eso es algo que brota en nuestro interior. Llevo más de 27 años que entendí la ley de la siembra y la cosecha y siempre lo he hecho. Siempre he manifestado la generosidad con gozo y con alegría. Es más, siempre he dado más allá de mis fuerzas. Y antes hacía un ejercicio. Si Dios se lo revela, hágalo, si no, no lo haga. Daba antes de que llegara. Amada iglesia, como hijos de Dios, sabemos que nosotros no dependemos de ninguna persona, sino que dependemos de Dios, que nos da la fuerza. Dependemos de Dios, que es nuestro Padre proveedor. Dependemos de Dios, que hizo el universo, y Él es nuestro sustento. Y como embajadores del reino de Dios, sabemos que un embajador tiene todo suplido por su gobierno. Absolutamente todo. Entonces, como embajadores, yo no puedo decir, Padre, dame de comer, porque eso ya lo tengo como embajador. Ya lo tengo como embajador. Y todos ustedes son embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Amén. Vamos a terminar, si no allá en Iglequil me pasan factura. Si alguien me colabora con el teclado, es tan amable, con el piano. En esta mañana estoy hablando de generosidad. Estamos hablando de fuerza y debilidad. Estamos hablando de como hijos de Dios debemos manifestar ese dar y ese recibir. Usted tiene talentos, habilidades, y son esos talentos, habilidades, cualidades y todo lo que Dios ha depositado en nuestra vida que necesitamos comenzar a dar, para que en nuestra vida pueda incrementarse día tras día eso que el Padre nos ha dado. Nunca se vaya a olvidar, cuando usted esté respirando,
lo que significa eso, el sistema de dar y recibir de parte de Dios. Somos dadores por naturaleza. El Padre es el dador por excelencia. Nos dio a su propio Hijo en la cruz. Somos dadores porque el Padre así lo ha querido. Yo oro para que el Padre nos dé ese entendimiento de poder comprender que como hijos de Dios somos fuertes y no débiles. Y como la iglesia de Macedonia, en medio de la tribulación, de cualquier situación, ellos depositaban fuerzas, no debilidad, fuerzas. Fuerza no tiene nada que ver con la cantidad, tiene que ver con la actitud del corazón y de su espíritu. Fuerza no tiene nada que ver con ofrendas ni diezmo, tiene que ver con mi actitud de saber qué naturaleza es la que me gobierna, qué naturaleza es la que porto ahora, la del Hijo de Dios. Como hijos de Dios, somos llamados a respirar y a transpirar, a respirar vida, a dar y respirar vida, dar y respirar vida. Quiero que usted pueda ponerse en pie. Padre, gracias te damos por todo lo que nos has enseñado en esta mañana. Gracias por la bendición de traer respuesta, Señor, a cada petición, cada súplica y cada ruego, Señor, conforme a nuestras riquezas en Cristo Jesús. Gracias por cada persona que nos acompaña en esta mañana, Señor. Y confío en que tu Espíritu Santo, Señor, está revelando sobre su vida cada sistema que esas personas necesitan para día tras día vivir en las fuerzas tuyas, no en los de ellos, no en las de ellas, Padre Celestial, porque nuestras fuerzas se acaban, pero las tuyas en nosotros día tras día van creciendo, creciendo hasta la estatura del varón perfecto. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Usted puede dar un fuerte aplauso al Señor en esta mañana.